Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos algo que, bueno, es bastante intenso. Para arrancar, si alguien que nos escucha intenta visualizar, no sé, mirar fijamente un cuadro de un valle pacífico, recreándose en los detalles de los árboles, el atardecer, y de repente, pues, el lienzo estalla en llamas justo enfrente. Uf, qué agobio de imagen, la verdad. Ya, es que es literal esa sensación. El humo inunda la habitación, el aire se vuelve asfixiante, tóxico, y de golpe esa distancia segura que sueles tener con una obra de arte, pues desaparece, se esfuma por completo. Y esa es exactamente la sensación visceral que produce el documento que tenemos ahí sobre la mesa. Totalmente. Es una inmersión forzosa. Exacto. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda con un material que consta de un único extracto y además es brevísimo. Viene de una obra titulada simplemente Texto y es un solo poema llamado Lágrima seca. Un título que ya te va avisando de por dónde van los tiros. Sí, te avisa pero no te prepara. Y nuestra misión hoy no es simplemente leer estas líneas, sino diseccionar por qué este texto logra construir un apocalipsis tan asfixiante. Queremos entender la enorme carga emocional y, cósmica que esconde detrás de cada palabra. Es que es un punto de partida implacable. O sea, el autor no te concede ningún tipo de preludio ni una rampa de acceso para acomodarte a la lectura. Te quita la barrera entre la obra y tú. Te lanzas sin paracaídas. Eso es, te tira directamente al epicentro de un desastre que no es solo físico, sino estructural. El mundo entero se está desmoronando desde los cimientos. Claro, y es que las primeras líneas no se andan con rodeos en absoluto. Dicen literalmente lluvias de fuego y desesperación. Y un poco después nos sitúa sobre una tierra carbonizada. Bueno, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Sí, vamos a ello. A ver, si visualizamos este entorno, es como caminar por el escenario de una película postapocalíptica de las más extremas, o intentar avanzar por un páramo volcánico absoluto donde todo ha sido reducido a cenizas grises. Pero hay una conjunción ahí que, para mí, lo cambia todo. ¿Te refieres al y verdad? Lluvias de fuego. Y desesperación. Exactamente. Lluvias de fuego y desesperación. O sea, la desesperación no es la reacción de la gente que corre huyendo del fuego. No, es un elemento meteorológico. Te está cayendo del cielo junto con las llamas. Y lo fascinante aquí es la manera en que el autor subvierte lo que en literatura conocemos como la falacia patética. Explícanos un poco qué es eso, para quienes no estén tan familiarizados con el término. Claro. A ver, normalmente los escritores proyectan las emociones humanas en el clima, ¿no? Para crear resonancia narrativa. Por ejemplo, si un personaje sufre una pérdida trágica, pues de repente se pone a llover. Típica escena de funeral en el cine con paraguas negros y lluvia a cántaros. Exacto. Es una forma de sugerir que el universo de alguna manera comprende o acompaña ese dolor humano. Pero al invertir este recurso en el poema, el efecto es, cognitivamente devastador. Madre mía, es que le da la vuelta por completo. Sí, porque aquí el universo no te consuela, te aplasta. El clima tiene su propia agenda destructiva. Fíjate que eso cambia totalmente la perspectiva. Ya no es que tu entorno refleje lo triste que estás, es que el entorno te impone esa tristeza como si fuera un castigo físico. Es como, una agresión directa. El fuego es angustia pura, material. Cuando habla de una tierra carbonizada, no describe solo el resultado químico de que algo se queme. Ya, no es ceniza y punto. No, explica el mecanismo de un mundo que ha perdido toda su fertilidad emocional, por así decirlo. La desesperación se condensa en las nubes, cae como un peso físico y calcina el suelo. Ese paisaje es literalmente la hostilidad materializada. Es asfixiante solo de pensar en la mecánica de ese mundo. O sea, no te sientes desesperado porque te llueva fuego, sino que el cielo te está arrojando literalmente meteoritos de desesperación pura a la cabeza. Meteoritos de angustia, sí. Y ahora bien, si el suelo que pisas es una tierra carbonizada, inerte, que ya no te ofrece refugio, y desde arriba te llueve fuego, literal y emocional, pues el instinto básico de cualquier ser vivo es levantar la cabeza. Tienes que mirar hacia arriba. Buscas una salida, o al menos entender qué pasa. Claro, intentas buscar el origen de esta pesadilla. Y ahí es donde el poema nos obliga a mirar al cielo y, ostras, descubrimos un escenario arquitectónico que pone los pelos de punta. Es un escenario que rompe con cualquier expectativa cosmológica o teológica que pudiéramos tener en mente. Porque la mirada sube buscando una explicación o quizá una vía de escape, y lo que se encuentra es un horror estructural tremendo. El autor nos da esta imagen exacta. Atención, huecos en el firmamento,
se rellenan con almas, observadoras permanentes que aún desean desvanecerse. ¡Wow! A ver, tengo que hacer una pausa aquí porque a mí, a nivel personal, me cuesta asimilar esta imagen de forma literal. Es que es muy fuerte. Sí, o sea, si hablamos de almas tradicionalmente, estamos pensando en entidades inmateriales, ¿no? Algo etéreo, incorpóreo. Entonces, si el firmamento tiene huecos, agujeros físicos por donde se rompe el cielo literalmente, ¿cómo vas a usar algo inmaterial para tapar una grieta estructural? Ya veo por dónde vas. ¿No es una contradicción enorme que un alma sirva de material de construcción? Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre el colapso de las fronteras entre la física y la metafísica en este universo del que hablamos. Ajá. En la cosmología antigua, el firmamento se concebía como una cúpula sólida, o sea, una bóveda real, inquebrantable, que protegía a la Tierra del vacío absoluto del espacio. Aquí, esa bóveda está fracturada, está rota. Se está cayendo a pedazos, literalmente. Exacto. Y la respuesta a tu duda sobre las almas radica en lo cruel que es la supervivencia en este poema. Las almas aquí han perdido su condición sagrada o liberadora. Se han convertido en mera masilla cósmica. Masilla cósmica. ¡Qué barbaridad! Es la cosificación absoluta del espíritu. Lo usan de tapón. O sea que el sufrimiento humano es literalmente el cemento que está evitando que el universo termine de desmoronarse del todo. Esa es la clave, sí. Si piensas en el concepto tradicional de la eternidad o de que el alma sobrevive, casi siempre es algo positivo. En la mayoría de culturas, sobrevivir a la destrucción del cuerpo es la salvación, la recompensa final. Claro, el cielo, el paraíso, el nirvana, lo que sea. Pero la lógica de lágrima seca establece que esa existencia posapocalíptica es la peor de las condenas posibles. El cielo ya no es un refugio al que subir para descansar. Es un muro dañado. Eso es un muro que se cae a trozos, y estas almas son forzadas a tapar los agujeros con su propia consciencia. Son inmortales porque el fuego físico ya no puede quemarlas, claro, pero su castigo es una vigilia eterna y dolorosa. De ahí lo de observadoras permanentes. Madre mía, es una tortura sádica. O sea, imaginemos estar incrustado en la grieta de un techo de hormigón, viendo cómo el mundo que conoces se calcina debajo de ti eternamente. Sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada y sin la posibilidad biológica de cerrar los ojos. Sin poder dormir jamás. Y encima anhelando, como dice el texto, desvanecerse. Ese anhelo de dejar de existir. Claro, la inmortalidad aquí no es un premio ni muchísimo menos. Es el efecto secundario más atroz de este apocalipsis. El alma no trasciende, simplemente queda atrapada en la burocracia del mantenimiento universal. Me gusta mucho cómo lo has expresado. Y fíjate que esa imposibilidad de desvanecerse es lo que hace que la tortura sea infinita. El verdadero terror de estas líneas no es quemarse con el fuego, es la negación del fin. La muerte sería un alivio compasivo tremendo, pero se les deniega categóricamente. Pero espera, si el cielo físico está destruido, lleno de agujeros que están tapados con almas miserables, y sobrevivir en la tierra es imposible por el fuego, el cerebro humano normalmente intentaría aferrarse a otra cosa, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues que si la religión o la cosmología te fallan, nos aferramos al azar, a la suerte, a la fe en la probabilidad de que, oye, por pura estadística, quizá las cosas podrían mejorar. ¿Acaso el poema deja alguna puerta abierta, aunque sea pequeñita, a la esperanza estadística? En absoluto, ninguna. De hecho, el siguiente movimiento que hace el autor es una disección metódica, casi quirúrgica, de esos conceptos abstractos a los que solemos recurrir para sobrevivir a un trauma. Y lo hace con unas líneas que francamente son un derribo psicológico. Quienes nos escuchan, atención a esto. Se petrifica la fortuna, horrenda, para que caiga el último rayo divergente, la luz. En un chasquido rocía de muerte a la suerte. Ningún milagro podrá revivir al sol. Ninguna luna podrá devolverle la vida al cielo. Es desolador. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, para intentar visualizarlo, imaginemos que estamos jugando la partida de dados más importante de nuestras vidas. Necesitamos desesperadamente sacar un doble 6, simplemente para sobrevivir. Te va la vida en ello. Eso es. De repente nos damos cuenta de que no es que hayamos perdido los dados, es que la mesa, el casino entero y el concepto mismo de la probabilidad han sido desintegrados. Ya no existen. El azar se ha cancelado. Se ha borrado del mapa. Pero es que va más allá. No es solo que el casino desaparezca, es que la luz de emergencia del local, la que en teoría debería guiarte hacia la salida, resulta que es exactamente lo que te vaporiza.
O sea, la herramienta histórica de salvación se revela como el arma homicida. Esa es una metáfora súper precisa para explicar el mecanismo de esta parte. El poema invierte drásticamente el simbolismo universal. Piensa que, históricamente, la luz representa el conocimiento, la revelación, la esperanza, el final del túnel. Siempre vamos hacia la luz, claro. Exacto, ir hacia la luz. Pero aquí, la luz no ilumina para guiar, ilumina para aniquilar. Actúa de forma puramente táctica. Dice en un chasquido, como si fuera un ataque militar rapidísimo y definitivo. Ese último rayo divergente no quema los cuerpos, tiene un objetivo mucho más abstracto. Va por la esencia, rocía de muerte a la suerte. Eso es, va al concepto mismo de posibilidad. Y me fascina, por cierto, el uso del verbo rociar asociado a la muerte y la luz, como si fuera un veneno en aerosol o, no sé, fuego automático. Pero volvamos a la primera parte de esa estrofa un momento, porque dice, se petrifica la fortuna horrenda. Una imagen potentísima. Muchísimo. La palabra petrifica tiene un peso brutal. A mí me evoca directamente el mito de Medusa. Anda, fíjate, ¿es verdad? Es como si la simple contemplación de esta destrucción a escala planetaria fuera tan abominable que conceptos invisibles e inmateriales, como la fortuna o la suerte, se quedaran congelados por el pánico, convertidos en piedra justo antes de ser destruidos. Esa comparación con Medusa me parece muy pertinente, ¿eh? Porque implica una parálisis inducida por el terror puro. La fortuna pierde su naturaleza fluida, ¿no? Su capacidad de cambiar, de favorecer a alguien de repente. Ya no puede girar la rueda. Claro, al petrificarse se vuelve rígida, inútil, y finalmente viene el exterminio. Lo que estamos presenciando en esta estrofa es básicamente la muerte de la mecánica celestial y matemática que rige nuestra realidad. ¿No es un simple desastre ecológico? No, los astros fundamentales han sido cancelados. Claro, fíjate que el poema sentencia, sin temblarle el pulso, que ningún milagro podrá revivir al sol, ninguna luna podrá devolverle la vida al cielo. Te cancela el sol y la luna de golpe. Qué buenos son los relojes biológicos y existenciales de absolutamente cualquier cultura humana. Y el uso de la palabra milagro ahí expone una finalidad matemática irrefutable. Piensa que un milagro es, por definición, una intervención externa que rompe las leyes de la física para salvar una situación que es imposible. Un rescate en el último minuto. Eso es, al decir que ningún milagro puede revivir al sol, el texto está declarando que las leyes de este apocalipsis están por encima de cualquier intervención divina. No hay Dios compasivo que valga aquí. La destrucción es absoluta y, la clausura del universo es completamente irreversible. No hay vuelta atrás. Ninguna. Si no hay sol y la luna, que históricamente solo refleja la luz de ese sol, ya no puede devolverle la vida al cielo, pues nos quedamos en la oscuridad cósmica definitiva. Se acabó. Es, literalmente, apagar los plomos de la existencia y tirar la caja de fusibles a un abismo. Y claro, si llegamos a este punto de la disección, la pregunta cae por su propio peso. A ver. Si el sol está muerto, si la luna ya no brilla, si la suerte ha sido aniquilada por un rayo de luz homicida, y las almas del firmamento solo anhelan desvanecerse en la oscuridad, ¿quién queda para atestiguar este final? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿quién está sentado en la butaca viendo los créditos finales de este universo en ruinas? Y el poema responde a esto dándonos un clímax narrativo espectacular. Es un giro que, altera completamente la óptica de esta inmersión profunda, porque hasta ahora el poema nos ha mantenido en una escala macroscópica de devastación. Todo es gigantesco. Planetas, estrellas, cielos rotos. Exacto. Pero de pronto ejecuta una reducción de escala drástica. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las líneas finales dictan lo siguiente. Ahora le llora una última lágrima de un ser que pudo contemplar a su única creación arder. Es un contraste asombroso. Es que venimos de lluvias de fuego, de firmamentos resquebrajados, de soles muertos y de repente, ¡pum!, la cámara hace un zoom extremo cerrando el plano hasta enfocarse en un detalle microscópico súper íntimo, un creador contemplando las cenizas de su obra. Fíjate en el peso de esa palabra, única. Sí. Tiene una gravedad terrible. Su única creación no hizo más. Y si conectamos esto con el panorama general,
Esta revelación altera por completo el significado de las estrofas anteriores. O sea, todo el caos astronómico, la desesperación meteorológica, la masilla de almas sufrientes tapando huecos, el asesinato de la fortuna. Todo eso era secundario. Exacto. No era el tema central del poema. Era simplemente el telón de fondo para el verdadero núcleo temático, que es el luto insuperable de este creador. ¡Qué fuerte! Este ser absoluto contempló su obra maestra arder hasta los cimientos. Y es precisamente esta imagen final la que nos da la clave para entender el título de la obra, Lágrima seca. Vamos a detenernos en el título porque engloba toda esta desolación de la que hablamos. ¿Cómo interpretamos la mecánica de una lágrima seca? A ver, podríamos abordarlo desde la física pura de este entorno opresivo que nos han descrito. Sí, tiene sentido lógico. Claro. Si tenemos soles muriendo, tierras carbonizadas, lluvias de fuego continuo, la temperatura ambiental tiene que ser tan absurdamente alta que el agua líquida es una imposibilidad física. Se evapora antes de salir. Exacto. Cualquier lágrima que intente brotar del ojo de este ser se evaporaría instantáneamente antes de poder siquiera humedecer la pupila. El entorno es tan extremadamente hostil que le roba incluso la capacidad física del desahogo. No le deja ni llorar. Esa es una lectura de la mecánica del entorno que, encaja a la perfección con la hostilidad del paisaje del principio. Todo quema. Todo quema, sí. Pero a mí me parece que existe una capa psicológica que hace que la lágrima seca sea aún más perturbadora, si cabe. Cuéntame más sobre eso. Pues que, a nivel emocional, una lágrima seca representa un dolor que ha sobrepasado el límite biológico del cuerpo. Es un estado de shock absoluto. Cuando ya no te quedan lágrimas, como se suele decir, pero llevado al extremo cósmico. Eso es. Cuando el trauma es tan insondable y tan final, las glándulas lacrimales agotan su capacidad de respuesta. El luto trasciende el llanto físico. O sea, el poema nos está mostrando el retrato psicológico del fracaso definitivo. El fracaso del arquitecto que ve cómo su edificio colapsa con él dentro, ¿no? Totalmente. Pensemos en las implicaciones que tiene haber diseñado una única creación. Este ser no construyó múltiples universos. No tenía un plan B, ni un plan de contingencia, ni galaxias de respuesta metidas en un cajón por si este experimento le salía mal. Se lo jugó todo a una carta. Invirtió toda su esencia, todo su propósito existencial en este firmamento concreto y en este sol. Y la recompensa a toda esa devoción fue tener que quedarse ahí de pie, completamente impotente, observando cómo se desintegraba delante de sus ojos. ¡Qué imagen más triste! Esa lágrima seca es el residuo estéril de un amor infinito, que de repente ya no tiene a dónde ir. ¡Qué bien dicho! Y fíjate en cómo la propia estructura del poema acompaña esa sensación de agotamiento continuo. Nos lleva desde la vastedad enorme del espacio exterior, con sus sistemas solares colapsando y todo el ruido, hasta la microfísica silenciosa de un solo ojo que no puede llorar. Es un embudo emocional. Exacto. La obra nos obliga a asimilar una idea profundamente dolorosa, que la magnitud de una tragedia cósmica no se mide por el volumen de materia destruida o por el número de planetas calcinados, sino por el vacío que deja. Eso es, se mide por la inmensidad del vacío silencioso que deja en quien la experimenta. Madre mía, qué forma de encapsular el viaje de este poema. Y esto curiosamente nos devuelve al principio de nuestro análisis a fondo, a esa imagen del lienzo ardiente que mencionaba al empezar. Es verdad, el cuadro en llamas. Durante estos minutos hemos estado metidos dentro de ese cuadro, sintiendo el calor de la tierra carbonizada, cuestionando cómo usaban a las almas como material de construcción y presenciando cómo la luz ejecutaba la suerte en ese casino en ruinas que imaginamos. Pero lo verdaderamente desolador es descubrir al final de nuestro recorrido que no éramos los únicos observando la destrucción de ese lienzo. Había alguien más en la sala con nosotros. ¿El creador? Sí. Alguien que pintó cada detalle de ese valle pacífico con devoción absoluta y que terminó convertido en un observador mudo de su propio fracaso. Es una imagen que hiela la sangre, precisamente por esa impotencia brutal que transmite. Y bueno, para ir poniendo el broche final a la inversión de hoy, me gustaría lanzar una reflexión basándome en todo lo que hemos ido desgranando aquí. A ver qué nos dejas para pensar. Un hilo del que tirar para que la audiencia pueda seguir explorando esta atmósfera por su cuenta. Porque a lo largo del texto ha quedado clarísimo que la destrucción estaba sujeta a unas reglas inexorables, donde ningún milagro tenía jurisdicción para salvar el sol. Todo era pura condena matemática. Exacto.
Entonces, si este Ser Supremo contempló a su única creación arder de una forma tan irreversible, esa lágrima seca del final es verdaderamente una expresión de tristeza por la belleza de la obra que se ha perdido, o esconde un pánico muchísimo más profundo. ¡Ostras! Podría ser el terror paralizante de un supuesto creador todopoderoso que en el último segundo de la existencia acaba de descubrir su propia y absoluta impotencia frente a las leyes de su obra. Ahí lo dejo, una perspectiva bastante escalofriante para darle vueltas tras finalizar nuestro análisis de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por escuchar. Un placer.